Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Buenas maestro, hola, tardes, muy buenas bien, noches, ¿cómo está maestro. Sí, se usted? escucha. Muchas gracias. Creo que son noches, ¿no? Allá en Colombia, aquí todavía es tarde en México. Aquí tenemos las 7:05, maestro. Eh, Este, ¿Se alcanzan a ver las diapositivas? Está una que dice medios de apremio. Sí, señor, se ve Sí, perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver los medios de apremio, las medidas de protección y las providencias precautorias. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que los medios de apremio los pueden desarrollar el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público. Me parece que en Colombia es fiscal. eh, Son muy parecidos los medios de apremio entre ambas autoridades. Esto es para el cumplimiento de sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Y entonces tenemos que el Ministerio Público contará con los siguientes medios de apremios, que son la amonestación, la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto. Estos medios de apremio, cuando son realizados por el fiscal, suelen realizarse en su solicitud de actuaciones, por ejemplo, cuando piden información a dependencias públicas respecto de actos de investigación que se encuentran desarrollando en sus carpetas de investigación. eh, Hacen un oficio de solicitud de información y ahí es donde hacen la manifestación de que si no se remite tal información en determinado tiempo, se puede hacer una amonestación a la autoridad que nos remita la información. Eh, Al menos la Constitución nos habla de la figura del Ministerio Público fiscal de forma autónoma. No hace distinción de este fiscal del foro común o del foro federal. Entonces, por ende, esta es facultad de tanto autoridades federales como autoridades de los estados por cuanto hace a los fiscales. Otro tipo de medida premio es la multa. Primero se inicia con una amonestación, donde es como un apercibimiento, donde se le hace el conocimiento mediante escrito, que si no se remite dicha información se puede ser acreedor a una multa, ¿no? Y posteriormente ya se le haría de conocimiento en un recordatorio de dicha información que la multa puede ser consistente en tantos días de salario mínimo. El Código Nacional aquí nos indica que la multa puede ser de 20 a 1,000 días de salario mínimo. Aquí en México, la legislación maneja salarios mínimos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima que debe percibir un trabajador? También tenemos una unidad de medida de actualización que se llaman UMAS. Eso está en un decreto donde viene cada año cómo se van a fijar las sumas. Aquí, bueno, es un tema que sale propiamente del código, porque en el código viene como salario mínimo y bueno, en el Diario Oficial de la Federación vienen las sumas, ¿no? Eh, la ley laboral contempla el salario mínimo y las sumas, como comento, cuando se crea ese decreto, se establece ese decreto en atención a las multas, ¿no? El decreto lo vamos a exponer yo creo en otra clase, pero bueno, ese decreto nos habla de las multas, ¿no? ¿Cuánto estará evaluada una multa, ¿no? UMA. Entonces, es el monto de dicha sanción. Puede ser de 200 pesos, en México estamos hablando de pesos mexicanos, y bueno, ahí se dice, ¿no? Esa cantidad por cuántos días, ¿no? Que en el caso que viene en la diapositiva, habla de 20 a 1,000 días de multa, ¿no? También puede el fiscal pedir auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus diligencias o actuaciones dentro de una investigación o el arresto hasta por 36 horas en caso de incumplimiento a sus determinaciones. Me parece que el compañero Carlos Hernán está levantando la mano.
Sí, maestro, era para averiguarle sobre la tarea. Se la entregamos a usted a través de su Gmail o o la vamos a hacer ahora en clase. De hecho, bueno, me adelanté un poco porque las clases son breves, ya que había dejado de tarea que checaran las facultades de la policía, ¿no? De la policía, me parece, y de los defensores públicos, si no me Sí, recuerdo. maestro, obligaciones, sujetos procesales, defensor, ministerio público, policía, deberes comunes de los jueces y magistrados. Así es. Eso era de tarea, necesitaba que lo leyeran para efecto de que comprendieran esas facultades de esas autoridades. No, no es por escrito, nada más quería que tuvieran el conocimiento de cuáles son las funciones que desarrollan, ¿no? En este caso la policía y tanto el fiscal, Ministerio Público. Maestro, buenas noches. Sí, señor. Usted nos indicó que la chequeáramos y en la diapositiva número 15 está la información. Ujú, sí, sí, era para referencia, para que se enriquecieran más de esa parte de las funciones del fiscal y de las policías, ¿no? Que básicamente quiero pensar que son igual en Colombia, pues ahora sí que las funciones de la policía eh, en todos lados pues son las de detener, ¿no? Hacer cuestiones de investigación en lo general, ¿no? Por hacer una mención de eso. Igual de los fiscales integrar las investigaciones con elementos que puedan esclarecer un hecho delictivo o ilícito, ¿no? Perdón, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, solamente para hacer una acotación, por favor, pues como para que de pronto quede claro el aspecto. Usted nos Ujú. indicó que pues tuviéramos en cuenta y que leyéramos, pero no es ninguna tarea, no es ninguna actividad o trabajo que nos tocara presentar, como por de pronto evitar la confusión, porque pues se van a confundir algunos compañeros si había que enviar algún trabajo o no. Y fue solamente la verificación que usted nos la recomendó. Igual aprovecho la oportunidad, maestro, para pedirle que por favor, como va a haber una nota en materia de trabajos, de actividades a desarrollar, pues que por favor usted nos indique cuando sea un trabajo que requiera de manera escrita para de pronto evitar confusión, porque de pronto la manifestación del compañero Carlos Hernán ahorita nos puede causar confusión. Entonces le agradezco mucho, maestro. Ah, muchas gracias. Sí, no, sin tema. Ahora sí que, bueno, así se manejó como tarea que era una lectura, ¿no? Y en este caso la lectura era de los artículos que venían en la diapositiva, de esas funciones de la policía y del Ministerio Público, ¿no? Así como que de los jueces y magistrados. Pero sí, en la próxima entonces ya les hago referencia más específico si es de forma escrita o nada más es la sola lectura de dicha información. Bueno, entonces continuamos. Estas son las medidas de apremio por parte del Ministerio Público Fiscal y nos vamos a dar cuenta que el órgano jurisdiccional también cuenta con las mismas medidas de apremio, que básicamente son las cuatro que ya mencionamos, pero estas las se imponen ante sede judicial, ¿no? O una autoridad, en este caso un juez, ¿no? Es la amonestación, la multa, el auxilio de fuerza pública y el arresto. Pareciera, bueno, que es lo mismo, obvio, cada quien las desahoga en diferentes etapas, ¿no? El Ministerio Público las desahoga en su investigación, que es una etapa de investigación desformalizada o inicial, como se habían mencionado en unas primeras diapositivas, y ya ante órgano jurisdiccional en una investigación complementaria es que el juez dicta estas medidas. Estas medidas se pueden dictar en la solicitud de requerimientos del órgano jurisdiccional, así como las realiza el Ministerio Público en su investigación, el juzgador las va a mencionar en su solicitud de información, ¿no? O de las actuaciones que se le vaya requiriendo a las propias autoridades. Tenemos en el Código Nacional, aparte de las medidas de apremio, tenemos las medidas de protección. Esas son diferentes, como se hizo mención, las otras son básicamente sobre la actuación de las autoridades
en el ejercicio de sus funciones del juez o del fiscal, ¿no? Como órgano investigador, que habría que hacer una acotación, ¿no? El fiscal, cuando no ha judicializado, tiene unas funciones de autoridad, ¿no? Que son las de investigar. Y ya cuando está en órgano jurisdiccional ante un juez con una investigación complementaria, se podría decir que esa parte de autoridad del fiscal deja de ser así y pasa a ser parte del proceso, ¿no? Porque ahí ya va a ser la autoridad, el juez que lleva la causa penal. Entonces, nada más se hacía esa acotación por cuanto hace a las autoridades. De las dos autoridades son sus medidas de apremio en ejercicio de sus funciones, ¿no? Para que sus acuerdos o oficios que se remitan tengan cumplimiento, ¿no? O el ejercicio de sus actuaciones se desarrollen de forma ordenada y adecuada, pudiendo hacer este ejercicio de esas medidas de apremio. Y por cuanto hace a las medidas de protección, como las indica esta diapositiva, estas las puede ordenar fundada y motivadamente el fiscal cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Esto, como nos lo indica el Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción primera, nos habla de la prohibición de acercarse o comunicarse a la víctima u ofendido. En la fracción segunda dice limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. Y la fracción tercera nos indica que separación inmediata del domicilio. Como verán, estas tres fracciones, las primeras, pareciese que son de delitos de violencia familiar. Y en efecto, tienen esa relación con ese tipo de ilícito, ¿no? Estas en una diapositiva posterior nos indica que las mismas deben de ser ratificadas por el juez. Ahorita que avancemos se van a percatar de eso en las siguientes diapositivas. La fracción cuarta nos indica que como medida de protección se puede hacer la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posición el probable responsable. Bueno, también se podría decir que también pueden ser en esos tipos de delitos, ¿no? Por un abandono de hogar y que después no quiera la persona donde habitaba la persona ahora víctima devolver los documentos, ¿no? El que puede estar imputado en una causa penal por, no sé, incumplimiento de obligaciones alimentarias, por citar un ejemplo. Viene la fracción quinta, que nos habla de la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos. Esta fracción se puede dar en delitos de amenazas, ¿no? Que es la más común, ¿no? Que suele aplicarse por parte del fiscal como medidas de protección a la víctima, ¿no? También nos habla la fracción 6 de la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. Esta vigilancia puede ser ordenada por el fiscal a través de su policía para efecto de que la víctima del delito no pueda sufrir otro tipo de agresión, ¿no? Nos habla la fracción séptima. No, la séptima dice sí, protección policial de la víctima o ofendido. Bueno, esta protección policial de la víctima o ofendido eh, es parecida a la anterior, que es de la vigilancia del domicilio. Esta vigilancia, como se comentó en la fracción 6, es al exterior del domicilio y esta ya protección policial de la víctima ofendida es más como un servicio de seguridad o de escolta, ¿no? Que también las unidades de policías luego tienen sus áreas de seguridad y protección. Aquí en México tienen una área de seguridad y protección federal, que es el área encargada de proporcionar ese servicio de, como escolta, guaruras, no sé cómo se le llama en Colombia, pero que son las personas que acompañan a la persona víctima del ilícito, pues en su actividad diaria, ¿no? Maestro, aquí se le llama escolta. Escolta. Ah, bueno. Entonces aquí tenemos como escoltas en la policía, ahora Guardia Nacional, el área de seguridad y protección federal, que hacen esas funciones de acompañamiento a víctimas del delito.
Bueno, nos indica la fracción octava, el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo. Eh, en las actuaciones del fiscal, a veces se hace la solicitud a la policía. eh, es muy comúnmente que no se puede contar con esta vigilancia en el domicilio de forma permanente. eh, si no se puede contar con vigilancia en el domicilio de forma permanente, como lo indica la fracción 6, mucho menos se va a poder la protección policial de la víctima ofendida a través de un tipo de escoltas, ¿no? Eh, o seguridad, ¿no? Personal. Entonces, cuando no se pueden llevar estas fracciones 6 y 7, se puede solicitar este auxilio inmediato de las instituciones policiales. Es decir, para que se comprenda mejor esta, eh, cuando dicta estas medidas de protección el fiscal, eh, se las gira a la institución policial pertinente en el lugar donde pudiera tener un riesgo la víctima del delito, a efecto de que se constituyan en el domicilio de la víctima y se pongan a sus órdenes de dicha persona, a las cuales ya le fueron concedidas las medidas de protección. Estas policías no va a estar de forma permanente en el domicilio, como se comentó, con la víctima, sino que es la más cercana a dicho domicilio y bueno, ahí establecen contacto a efecto de que pues está al pendiente, ¿no? De cualquier llamada de la víctima para en su momento acudir inmediatamente a prestarle auxilio, ¿no? Incluso en las órdenes que por a través de acuerdo dicta el fiscal a efecto de que se haga esta medida de protección, le ordena a la policía que haga rondines a lo mejor una vez a la semana en dicha domicilio de la víctima o en dicho, puede ser domicilio habitacional o domicilio laboral, ¿no? A efecto de que vaya, no sé, una vez a la semana o que diario pase en determinadas horas, ya que no se puede contar con esa vigilancia permanente, ¿no? Y entonces, cuando ya tiene ese contacto, la policía con la persona víctima, le es proporcionado, ¿no? Un número para que esta persona, si ve algo extraño que pudiera perjudicar su integridad, y en su calidad de víctima que ya le fue reconocida por parte del fiscal en una investigación, pues de inmediato se comunique ante la autoridad policial a efecto de que se constituya, ¿no? Y no pueda correr un riesgo como víctima del ilícito o delito. Tenemos la fracción novena que nos habla del traslado de la víctima ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. Esta, este traslado de víctimas, bueno, en la actualidad en México prevalece el desplazamiento forzado de personas por parte de los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, ahí podría caber este tipo de medida de protección a efecto de que se lleven a refugios o albergues dichas personas víctimas de ilícitos, ¿no? Este tipo de ilícitos, pues puede ser el cobro de piso, que está tipificado como la extorsión aquí en México. La fracción décima nos indica el reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su inseguridad. Este también guarda relación con delitos como de violencia familiar, a efecto de que puedan regresar a su domicilio. Y lo que comentamos hace un momento, que las primeras tres fracciones deberá celebrarse una audiencia ante el juez para ratificarlas, modificarlas, las medidas cautelares, las medidas de protección ya mencionadas en la fracción uno, 2 y 3, que como comentamos, versaban más sobre violencia familiar. Me parece que hay unos mensajes. A ver, voy a checar los mensajes que están aquí. Ah, ya que en Colombia acaban de desplazar a más de 52,000 en el
Catatumbo. Bueno, y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que el Ministerio Público puede imponer sobre este incumplimiento de las medidas de protección, medidas de apremio. Y bueno, también nos hace la referencia que tratándose de delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres se aplicará de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Como le comento, estos ilícitos suelen darse más por cuestiones de violencia familiar, así como cuestiones de sexo, en este caso del acceso a una vida libre de violencia de mujeres. Esa es una ley especial que aquí existe en México, donde ya vienen supuestos hipotéticos más específicos, ¿no? En qué casos se deben de aplicar dichas medidas de protección a la mujer. Y bueno, en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos las providencias precautorias, que es otro tema aparte de las medidas de apremio y medidas de protección, las providencias precautorias vienen estipuladas en el artículo 138 y se imponen respecto a la restricción de derechos de la víctima, respecto de la restitución de la víctima. Esto es para garantizar la reparación del daño, las cuales el ofendido o el Ministerio Público podrá solicitarlas al juez, que son básicamente dos: el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas. Nos indica la diapositiva que el juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la víctima u ofendido se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado pueda ser responsable de dicho ilícito. Y asimismo que dicho imputado pueda reparar dicho daño, ¿no? Estas providencias precautorias pueden ser modificadas, pueden ser revisables o sustituirse o incluso cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados. Ante esta modificación en perjuicio de las víctimas o ofendido, pues las mismas pueden ser escuchadas en oposición respecto de estas partes, ¿no? Que a lo mejor al retiro de las mismas les es en perjuicio, y por lo tanto, la víctima o ofendido se pueden inconformar. Nos indica el propio código que la imposición de estas medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de 60 días, la cual puede duplicarse. Entonces, básicamente, respecto de la forma de imposición de medidas de apremio, son las que ya comentamos, que son cuatro, las cuales las puede desarrollar el fiscal, tanto el juez, que son la multa, el arresto, el apercibimiento como primera instancia, y después tenemos las medidas de protección, que son las que ya se indicaron en las presentes fracciones. Respecto de este tema, también vamos a hablar el día de hoy de las siguientes diapositivas. Déjenme y las proyecto. Vamos a hablar de las formas de conducción al proceso. Esto es
Si bien la autoridad, tanto el juez como el fiscal, como ya se comentó, tienen esas formas de hacer sanciones a efecto de que se cumplan sus determinaciones y se hizo referencia que se puede poner una multa respecto de la solicitud de información. Bueno, esa multa también se puede hacer efectiva en caso de que se haga una solicitud tanto a cualquiera de las partes, ya sea víctima, ofendido, audiencia, y el cual no acuda estaría en esa posibilidad de hacerles una multa, ¿no? Por el incumplimiento de sus determinaciones, ¿no? En caso del juez. También el Ministerio Público, en un ejemplo también similar, si está integrando una carpeta de investigación y solicita que se acuda ante esa representación, en este caso la Fiscalía, a efecto de rendir declaración, puede hacer uso de esos medios coercitivos como lo es la multa, ¿no? Pero no obstante, que tienen esas facultades de apercibimiento y de multa, eh, eso se hace a través de los medios de conducción de las partes, tanto a diligencia como a un proceso, ¿no? En este caso, a una audiencia. Y entonces tendríamos que ambos temas van relacionados y por ende también hoy se va a hablar de las formas de conducción del imputado al proceso, que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión. En una clase anterior, yo había hecho mención de la reaprehensión y una compañera me comentó que quería que se le aclarara esa parte de la reaprehensión. En estas diapositivas también vamos a hablar de la reaprehensión. Eh, Les puedo comentar de forma rápida, la reaprehensión se usaba más en el anterior sistema procesal en México, antes se llamaba Código Federal de Procedimientos Penales. Hoy en, Hoy en día es Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí en las diapositivas ambos códigos están referenciados. La reaprehensión tal cual sí venía en el anterior código. En este código, como lo ven aquí en la diapositiva, hace referencia al artículo 141, donde vienen estas tres formas de conducción, ¿no? Pero más adelante en una fracción, una fracción digo, en un párrafo de dicho código y de dicho artículo del 141 viene la reaprehensión, nada más que no viene bien especificada y está en este mismo artículo 141. Nos indica el artículo 141 que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público, en este caso me parece que Colombia es fiscal, anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar citatorio, orden de comparecencia y en la fracción tercera nos dice orden de aprehensión. Si bien dice, como lo indica aquí esta diapositiva, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar citatorio. Este citatorio también lo puede girar de forma automática en una investigación desformalizada por parte del fiscal en un expediente que todavía no ha pasado a ser causa judicial, es decir, todavía no se ha solicitado audiencia inicial y por lo tanto no se está en una investigación complementaria, es una forma de citación al probable responsable, ¿no? La citación. Entonces, esta citación no nada más aplicaría como forma de conducción a un proceso, sino también como un acto de la autoridad de investigación, en este caso el fiscal, ¿no? Nos indica la fracción primera que el citatorio al imputado para la audiencia inicial. Como ya hice referencia, este citatorio en este artículo nos habla de forma de conducción al proceso, pero este citatorio también así se maneja cuando el fiscal requiere recabar antes de judicializar la carpeta de investigación una comparecencia en sede de fiscalía, también así lo maneja como citatorio, no varía el nombre respecto a que si es en sede de fiscalía, en una carpeta todavía no judicializada a cuando ya está judicializada, aunque la forma textual del artículo 141 nos refiere que cuando el citatorio nada más se va a realizar para la audiencia inicial, ¿no? Habría que entenderlo que también se quiera citatorios en la investigación por parte del fiscal
aún esta no se encuentre judicializada, esta investigación. En cambio, la orden de comparecencia nos indica que a través de la fuerza pública en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido sin justificación alguna. Esta orden de comparecencia sí ya se da ante sede jurisdiccional propiamente. Los órganos jurisdiccionales, cuando emplazan a alguien a audiencia, siempre y cuando no sea que la persona que se presenta a audiencia sea puesto por un delito en flagrancia, meramente sería por delitos en los cuales son citados, ¿no? No, el hecho no se consumó de forma instantánea y por ende no está dando una flagrancia en la detención, sino que es a través de una investigación la cual se integra sin detenido. Entonces ahí es cuando el órgano jurisdiccional primero agota el citatorio para la audiencia inicial. Posteriormente, si esa persona no se constituye a la audiencia inicial, se estaría girando una orden de comparecencia. Dicha orden de comparecencia se puede solicitar por parte del fiscal respecto al incumplimiento del citatorio que fue generado por la autoridad jurisdiccional o en su caso, en propia ausencia en la audiencia inicial, donde ya se había notificado al imputado a la audiencia y no acude, el órgano jurisdiccional puede determinar que se le gire orden de comparecencia sin que el propio fiscal lo solicite, ya que también el órgano jurisdiccional pues es libre de sus determinaciones, ¿no? Y en ese sentido, él determina de forma inmediata una conducción del imputado a proceso, ¿no? Que en este caso sería la comparecencia, siempre y cuando ya se hubiese agotado la citación. Que en la práctica, primero se da la citación, después la orden de comparecencia, y siempre esta orden de comparecencia es solicitada por el fiscal en atención a su justificación de que no acudió al citatorio, porque vamos a ver que se tiene que argumentar por parte de la fiscalía que da motivo a esta orden de comparecencia, ¿no? Y tiene que referir que ya habrá una investigación, que se cuentan con ciertos datos, los cuales hacen presumible que esta persona cometió un ilícito y por tanto se justifica la necesidad de la orden de comparecencia. Cuando la suele librar la autoridad jurisdiccional de forma como más oficiosa, por decirse, es cuando se ha incumplido por algunas cuestiones de suspensión al proceso, que es otro tema más específico, donde ya se incumplió una cuestión o una medida que ya había autorizado la autoridad jurisdiccional. Pero básicamente se conduce a través del citatorio y posteriormente, ante esa ausencia a la citación, el fiscal es que solicita la orden de comparecencia. Tenemos en la fracción tercera la orden de aprehensión en contra de una persona cuando el ministerio advierta que existe la necesidad de cautela. Se podría decir que primero se agota el citatorio ante el no cumplimiento de dicha citación, posteriormente se solicita la orden de comparecencia y ante el no poderse cumplir dicha orden de comparecencia, se solicita posteriormente la orden de aprehensión. En la práctica, a veces del citatorio se suele brincar el fiscal a solicitar la orden de aprehensión. Ahí ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios, ¿no? Que se deben de agotar dichas formas de conducción de forma como están establecidas en las fracciones, primero el citatorio, después la orden de comparecencia y hasta el último el orden de aprehensión. Nada más que la orden de aprehensión la suele citar el fiscal cuando, bueno, sean delitos más graves. Ahorita también en las diapositivas subsecuentes viene más acotado ese punto. Me está levantando la mano el licenciado Carlos Hernández. ¿Hernán? Sí, maestro Alan, para solicitarle aquí el orden de comparecencia, entonces ya vendría el agente o la fuerza pública, vendría para decirle, bueno, ¿por qué no se presentó a la citación que tenía por parte del juez? Y ese sería, o me Así refería, así es. Justo es ahí, así es. El citatorio es la primera comunicación de forma escrita y después viene la orden de comparecencia. Incluso el fiscal
suele solicitar a veces audiencia para solicitud de orden de comparecencia. Aquí hay dos formas de la solicitud, ¿no? Se hace de forma escrita y bueno, también se fija audiencia, ¿no? Para la solicitud de la misma. A veces la misma es solicitada de forma escrita y nada más es librada así por el juez, de forma escrita es la contestación, pero a veces el órgano jurisdiccional sí fija audiencia, ¿no? Aunque se pida por parte del fiscal de forma escrita, le fija audiencia para que haga esa argumentación de forma oral en audiencia. Y entonces fija audiencia para solicitud de orden de comparecencia. No sé, otro Muchas tema gracias, respecto de eso. maestro, muy amable. Sí. Y bueno, en este mismo artículo 141, Maestro, dígame, ma- sí, buenas noches. buenas noches. Eh, Ahí donde dice la orden de aprehensión, ¿eso es como una orden de arresto o, ¿qué le digo? ¿O detención? Es una forma de detención. Cuando se libra una orden de aprehensión es porque ya se incumplió con las otras formas de conducción del imputado proceso, entonces ya ahí se hace como también en la orden de comparecencia por parte de las autoridades y se presenta ante el órgano jurisdiccional de forma inmediata, ¿no? A efecto de que se realice la audiencia inicial. En este caso se formule la imputación. No sé si quedó clara esa pregunta. Sí, O, o sea, una orden de captura, ¿o no? así es. Ah, ok, Quiero pensar que muchísimas así gracias. se llama en Colombia, ¿no? Orden de captura. Acá es orden de aprehensión. Sí, sí, pienso que es lo mismo. Sí, es básicamente lo mismo. Ya es una orden de de un juzgador respecto a detener dicha persona, ¿no? Porque el fiscal ya justificó ante el órgano jurisdiccional la probable comisión de un ilícito en el cual la persona que se va a realizar la aprehensión puede estar su participación en dicho ilícito. Y bueno, en el mismo artículo 141 nos indica que podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad, lo que comentábamos, ¿no? Van de forma consecutiva. Aquí nos indica que ya evadió una orden de comparecencia judicial, como lo indicó el compañero Carlos, esa orden de comparecencia es a través de la policía, la cual no se puede llevar a cabo, entonces se libra una orden de aprehensión, ¿no? Que es la siguiente forma de conducción, ¿no? Y que esta orden de aprehensión sea necesaria toda vez que dicho ilícito que se cometió merezca una pena privativa de la libertad, ¿no? Estaríamos hablando de delitos que tienen una gravedad, ¿no? En su conducta y que la persona que cometió dicho ilícito pues pueda evadirse de la justicia. Por ende, ahí es cuando se libra la orden de aprehensión. También nos maneja dicho artículo 141 que la autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada no comparezca a una citación judicial. Como comentamos, si no acuden a la citación, se puede dar que no se justificó, porque pues obvio, eh, hay muchos citados a audiencia inicial, los cuales no van porque pues, no les importó, ¿no? O pensaron que era fácil, no, pues no acudo, me van a señalar otra fecha, pero pues obvio tiene sus consecuencias ese no acudir a una audiencia inicial cuando ya el órgano jurisdiccional ya emitió un citatorio, ¿no? Y que puede ser tomado mal y por ende te dé causa a que seas conducido a proceso a través de las otras dos formas de conducción, ¿no? En este caso, la orden de comparecencia o la orden de aprehensión, como lo indica esta diapositiva, ¿no? Entonces, cuando no comparezca sin causa justificada, eh, será a motivo de una orden de aprehensión. Y por eso comentaba hace un rato, que a lo mejor se escuchó confuso, que a veces el juez
libra la orden de aprehensión sin agotar la orden de comparecencia. Eh, el fiscal solicita que se libre la orden de aprehensión en la mayoría de los casos, eh, sin agotar previamente la orden de comparecencia, precisamente en la justificación de que el delito por el cual se está investigando a la persona y la cual se pretende llevar ante sede judicial, amerita una pena privativa de la libertad, es que el fiscal hace la petición directamente después de la citación, la orden de aprehensión, que ya es cuestión del órgano jurisdiccional bajo sus criterios. Incluso le hace a veces requerimiento al fiscal en base a las tesis o jurisprudencias que ya existen, que primero se debe de agotar de forma continua la orden de comparecencia después de la citación y no brincarse esta orden de comparecencia, ¿no? Nada más con esa justificación de que el delito merece pena privativa, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, existen las dos cuestiones que se dan en la realidad, ¿no? Que el órgano jurisdiccional dice, sí, ya lo cité y no acudió, pero tienes que agotar antes de ir a la orden de aprehensión, la orden de comparecencia, ¿no? Y bueno, se puede dar el caso que por el tipo de delito, en casos, no sé, de delincuencia organizada, que pues no dé para eso de primero agotar la citación, después la orden de comparecencia y al último la orden de aprehensión, ¿no? Porque pues existiría ese riesgo de fuga de la persona que cometió el ilícito. Y entonces es lo que se comentaba, a veces el fiscal de forma automática, después de solicitar la citación, ya solicita la orden de aprehensión, como aquí se indica en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 141. Nos indica que dicha orden de aprehensión se puede emitir cuando la persona se fugue de donde se encontraba detenido, que es otro supuesto, y también nos indica que en cualquier caso la declaración dará lugar a emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado si se encuentra sustraído de la acción de la justicia. Bueno, esta parte de en cualquier caso nos habla que la orden de aprehensión se puede librar en contra de la persona imputada cuando el imputado se haya sustraído de la acción de la justicia. Es decir, esta orden de aprehensión es cuando ya está bajo un proceso, ¿no? En dicho proceso ya está vinculado a lo mejor a proceso en libertad y se le sigue citando para comparecencias, porque obvio se van a desahogar en la investigación complementaria diversas actuaciones o revisión de medidas y no se constituye a las audiencias, es que ya se firma, ya se libra de forma automatizada la orden de aprehensión. Lo que comentábamos, que a veces esa orden de aprehensión ya se da de forma automática, como lo indica en esta parte, ¿no? En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Cuando ellos ya evaden, posteriormente a la vinculación, acudir a las audiencias subsecuentes, porque se puede presumir que ya se evadieron de dicha justicia. Entonces, ya ahí es cuando ya no la agota, incluso también es pedida por el fiscal de forma directa a la autoridad jurisdiccional, en este caso al juez, y el cual se la libra, ¿no? Porque pues no se constituye, entonces se presume que ya se sustrajo a la acción de la justicia. Nos indica ese mismo artículo que el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en caso de que se incumpla una medida cautelar. Lo que comentábamos, estas medidas cautelares vienen previstas en este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales ya fueron impuestas en un proceso y que el imputado, procesado, está en libertad y el cual deja de incumplir con las medidas cautelares es cuando se libra la orden de aprehensión. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en este mismo artículo 141, en el párrafo quinto, ahí sí ya nos hace la mención de la reaprehensión, aunque en el título del artículo 141 nada más vienen las formas de conducción, que es la citación, la comparecencia y la aprehensión.
aquí ya se habla de la reaprehensión. Aquí sí el legislador dejó muy acotado ese tema, porque bueno, nada más hizo referencia de la reaprehensión en el párrafo quinto del artículo 141 que habla de las formas de conducción al proceso y nos indica este párrafo que el juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público Fiscal lo solicite para detener al imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un proceso penal, cuando en el estado requiriente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. Entonces, como vemos en este párrafo, nos habla de la reaprehensión. Dicha reaprehensión también viene en el Código Penal Federal. A lo mejor, por la brevedad de la clase, luego comento muy rápido. Y bueno, las primeras diapositivas se están basando en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el Código Procesal. El Código Penal Federal nos habla de los tipos penales. Entonces, esta reaprehensión se maneja en el Código Procesal en esta fracción quinta, pero en el Código Penal que también tiene vigencia, porque ahí vienen los tipos penales, los ilícitos, en el artículo 153 nos indica respecto a este tema de la reaprehensión lo siguiente. Si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestiones de responsable de la evasión, se aplicará a este de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Entonces, aquí habría que analizar si es otra forma de conducción al proceso, la reaprehensión, aunque el artículo 141 nada más hace referencia en un párrafo respecto de esta reaprehensión, ¿no? La reaprehensión como que fue inscrita en este Código Nacional, que es el que actualmente está vigente respecto al proceso, fue mencionada más en razón, yo creo, al anterior sistema, que ahí sí viene más especificada la reaprehensión. La reaprehensión en el anterior sistema, que todavía se siguen llevando procesos judiciales o causas penales respecto de ilícitos cuando no regía este nuevo sistema oral, ahí sí se sigue dando la reaprehensión, ¿no? Entonces quiero pensar que por eso hubo esa como confusión y por ende la plasmó el legislador, aunque es muy breve, ¿no? Tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que actualmente está en uso, como en el Código Penal Federal. Más adelante también vienen las diapositivas del anterior proceso, antes de la reforma, en el cual sí existía como tal esa reaprehensión, ¿no? Y bueno, prácticamente esta reaprehensión se solía manejar por evasión de presos, ¿no? Que ya se había dado un proceso en el cual ya habían agotado esa aprehensión, ¿no? Como se comentó en este caso, ¿no? Y entonces se evadían de la justicia, no sé, escapándose un penal y entonces ya lo manejaban como una reaprehensión porque ya había existido previamente una aprehensión. Aunque el nuevo código, pues como comentamos, nada más hace referencia de la reaprehensión en procesos de extradición. Y el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la comparecencia. Aquí viene la referencia de la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión. Lo que comentamos hace un rato, que en la audiencia se hará de conocimiento los hechos atribuidos al imputado. Se hará mención de los registros correspondientes de la investigación por los cuales deba de conducirse a dicha persona a un proceso. Esto es la justificación de lo que decía, que a veces que el fiscal solicita que dicha persona se conduzca a través de una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, pero el juzgador le fija una fecha, ¿no? De audiencia para que dicha solicitud no nada más se haga a través de un oficio, sino que ésta se argumente en audiencia de oralidad bajo los principios, pues, que rigen lo de la contradicción
oralidad, que son los principios que rigen el proceso de justicia aquí en México, que analizamos en las primeras clases. Es por ende que para que no se violen dichos principios, se fija audiencia donde se tendrá que justificar la solicitud, manifestándole al juez los hechos atribuidos al imputado, ¿no? Y por qué debe de librarse dicha orden de comparecencia o de aprehensión, ¿no? En atención a las actuaciones ya realizadas en una carpeta de investigación por parte del fiscal, las cuales ya obran y son expuestas en forma oral al juez en propia audiencia. El artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la ejecución de la orden de aprehensión. Y bueno, como comentó el compañero Carlos hace un momento, la orden de aprehensión se ejecutará por conducto de la policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del juez de control que hubiere expedido la orden. Es decir, cuando se cumplimenta una orden de aprehensión a la persona que es detenida, se le hace el conocimiento, dicha orden de aprehensión, se le debe exhibir la copia de la misma y asimismo en ese momento, lo que habíamos hecho referencia en clases anteriores, su lectura de derechos, ¿no? Que es en toda detención va de entrada esa lectura de derechos, ¿no? En este caso, si la forma de conducción al proceso fue a través de orden de aprehensión, pues ya se le hace también de conocimiento el documento escrito, ¿no? De la orden de aprehensión que fue librada por tal juez, ¿no? O tal órgano jurisdiccional y, como comenté, la lectura de derechos. Aquí en este mismo párrafo nos indica que deberá entregar al imputado una copia de la misma, lo que ya hice referencia. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Es decir, una vez que se pone ante el órgano jurisdiccional a disposición a la persona detenida bajo la orden de aprehensión, de forma inmediata también se le está haciendo el conocimiento al fiscal que ya se cumplimentó la orden de aprehensión para efecto de que solicite la audiencia, ¿no? De formulación de imputación y a esta persona se le haga de conocimiento los hechos por los cuales está puesto a disposición ante un órgano jurisdiccional. Como habíamos comentado, a lo mejor se citó a la persona a una audiencia inicial por X delito y esta persona no acudió a la audiencia, no le importó. Pensó que por no acudir le iban a diferir la fecha o que no iba a pasar nada, ¿no? Entonces, posteriormente ya se agotó la orden de aprehensión, a lo cual ya no fue ni citado, ya fue cumplimentada por elementos aprensores porque ya fue justificada dicha solicitud en una audiencia previa por el fiscal, donde se justificó con datos de prueba los hechos que se le pueden imputar a esta persona, ¿no? Y por lo ende, dicha autorización del órgano jurisdiccional dio cabida a que fuera aprendido y presentado ante él. Y entonces ahí es cuando le hace de conocimiento el policía que cumplimentó la orden al fiscal para que de inmediato solicite la audiencia inicial a efecto de formular imputación. Esta puesta a disposición del juez de control se da en un área, como lo indica en este párrafo, en esta diapositiva, distinta al cumplimiento de la prisión preventiva. Es decir, muchas veces se pone directamente en las barandillas del órgano jurisdiccional, ¿no? A efecto de que de inmediato se realice la audiencia inicial. También nos indica el artículo en comento que el Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la recreación, perdón. Creo que está prendido un micrófono. Dile que me había olvidado, no, que hoy que fui a Eh, sacarlo a la... Doctor Gustavo
Ahí está. Ya. El Ministerio Público Fiscal puede solicitar la cancelación de una orden de aprehensión. Las órdenes de aprehensión en la práctica son libradas por el órgano jurisdiccional, ¿no? Es decir, esta se da en razón a que la persona se evadió de la justicia, como ya comentamos, eh, no acudió a una audiencia donde se citó y está evadido de la justicia. Esas órdenes de aprehensión las solicita el fiscal, se remiten de forma escrita y bueno, se mandan a un área aquí en México de cumplimiento de mandamientos judiciales. Esa área de mandamientos judiciales suele pertenecer a la policía, ¿no? A la policía de investigación. Aquí habría que ver las funciones diferentes que llevan las diversas policías, ¿no? Porque tenemos aquí en México diferentes tipos de policías. Tenemos la policía municipal, la policía estatal, la policía federal y las policías de las fiscalías, tanto policía de fiscalía del fuero local o fuero federal, ¿no? Estas policías de la fiscalía vienen a ser funciones procesales eh, diferentes a las funciones de las policías municipales o estatales, ¿no? Que ellos hacen detenciones en forma inmediata, más en delitos de flagrancia, ¿no? Que son la actuación inmediata o la prevención y disuasión del delito, ¿no? De estas policías municipales o estatales. Las policías de las fiscalías hacen más estas funciones procesales y suelen ser las que tienen el área de mandamientos judiciales. Un mandamiento judicial, pues como ya se dijo, es una orden de estas, ¿no? Una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Entonces, cuando libra la orden de aprehensión un juzgador, se le remite al fiscal y el fiscal la remite a la policía pertinente, en este caso a la policía de la fiscalía, ya sea local o del foro federal. eh, Suelen llamarse de forma diferente, pero bueno, en lo esencial que son policías procesales, ¿no? Las policías adscritas a las fiscalías. Y entonces suelen tener su área de mandamientos judiciales. Las áreas de mandamientos judiciales es donde registran la orden de aprehensión y son las policías facultadas para cumplimentar dichas órdenes de aprehensión. A veces, por riesgo del cumplimiento de la misma, solicitan apoyo policial a otras dependencias, ¿no? Como ya son estas policías, estatales o municipales por cuestiones de riesgo, ¿no? O la cuantía de los que van a detener en dicha orden de aprehensión. Pero el que lleva el cumplimiento de la orden de aprehensión suelen ser las policías procesales. Esto, bueno, ya viene reguladas esas funciones de las policías en sus propias leyes orgánicas. Si es municipal, pues en su ley del bando y buen gobierno de la policía municipal. Si es policía estatal, pues también cuenta con su ley donde nos indica las funciones, ¿no? Y también las policías procesales que suelen pertenecer a las fiscalías, pues vienen en la ley orgánica de las fiscalías. Y en ese supuesto, esta policía es quien hace dicho cumplimiento de la aprehensión y presenta inmediatamente ante el órgano jurisdiccional al detenido para efectos de que se lleve la audiencia inicial. Cuando se hace la cancelación de la orden de aprehensión, el fiscal tiene que justificar, ¿no? ¿Por qué cancela dicha orden de aprehensión? Y obvio, tiene que hacer de conocimiento si la misma es autorizada por el juez respecto de la cancelación, también hacer de conocimiento a la policía procesal, ¿no? Porque si es cancelada y el órgano jurisdiccional autoriza la misma, la cancelación de la misma, puede existir ese riesgo que la policía no la dé de baja de su sistema y por tanto tenga ese mandamiento judicial de orden de aprehensión, ¿no?
y que en un momento dado se ha detenido cuando ya no exista la orden de aprehensión judicial ante el órgano jurisdiccional, en razón de que no se le dio de conocimiento a la policía de su cancelación. Respecto a la cancelación, también el Código Nacional nos indica que la cancelación puede ser apelada por parte de la víctima ofendido. Es más que obvio que si es cancelada la orden de aprehensión por parte de la autoridad jurisdiccional, esa solicitud del fiscal y este argumento por qué debía de darse esa cancelación, ¿no? Y ante esa cancelación a lo mejor se cae en perjuicio de los derechos de la víctima ofendido, por lo tanto el mismo código le concede a estas dos personas, la víctima ofendido, la facultad de ir a ese recurso de apelación sobre esa solicitud del fiscal. Tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, párrafo tercero, nos indica el supuesto por el cual puede librarse una orden de aprehensión. Si vemos esta diapositiva, es básicamente como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es que exista una denuncia o querella, que el delito merezca pena privativa de la libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, la probabilidad de la persona que cometió el ilícito. Entonces, ante eso, prácticamente como lo menciona en el primer párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que refiere también la Constitución en su artículo 16, párrafo tercero. También lo refiere el párrafo cuarto respecto a la aprehensión. Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que una vez cumplimentada la orden de aprehensión deberá de poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que no sea puesto de forma inmediata ante el órgano jurisdiccional, eh, esta actuación por parte de la policía que cumplimentó la orden de aprehensión podrá ser sancionada, ¿no? Porque se puede presumir una violación de derechos humanos. Es decir, la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos consagra esa garantía, ¿no? De que debe ser la persona una vez cumplimentada la orden de aprehensión puesta inmediatamente a disposición del órgano jurisdiccional que libró la orden de aprehensión, a efecto de que se realice eh, la audiencia inicial, ¿no? Y en su caso la formulación de imputación y lo que derive de la audiencia inicial, que son las medidas y que en su caso puede derivar en una vinculación a proceso. No sé si tengan algún cuestionamiento respecto a este tema hasta este momento. Bueno, el artículo 20 de Profesor, la... Dígame. maestro, ¿usted nos puede hacer el favor de enviarnos nuevamente estas diapositivas? Lo que pasa es que tengo un problema con mi equipo y parece que Sí, de hecho, no las tengo. sí, de hecho, la subo acabando la clase al chat de WhatsApp. Ah, ok. Sí, Listo, todavía no maestro. las envío. Ujú. Bueno, Muchísimas gracias. sí, de nada. El artículo 20 de la Constitución Federal Mexicana nos habla en su inciso B, fracción 6, segundo párrafo, de la comparecencia. Prácticamente esta referencia se realizó la diapositiva para que obrara constancia de que también viene prevista en la Constitución. Todos estos derechos que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales derivan de la propia Constitución Federal por la supremacía de normas, supremacía de leyes. Entonces, todo lo que viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bueno, como ya es más específico el Código Procesal, ahí viene ya más aclaratorio en sus fracciones, donde nos indica, ¿no? Con más detalle. Pongo la diapositiva para la referencia, ¿no? De la justificación de esta
comparecencia. Y bueno, lo que comentábamos, que en el anterior sistema procesal sí se contemplaba la orden de reaprehensión. Esta orden de reaprehensión viene en el artículo 142. A lo mejor queda esa cuestión porque se hace mención de la reaprehensión cuando, bueno, eh, este proceso ya no rige en la actualidad, a- a- derivado del nuevo Código Nacional, ¿no? De procesos penales. Pero bueno, sigue en trámite causas del anterior sistema, ¿no? En los cuales sí se llega a llevar la orden de reaprehensión porque se rigen por el anterior Código Federal de Procedimientos Penales, no por el Código Nacional. Y como hice referencia, en el Código Nacional, en el vigente, sí viene una referencia respecto de esta reaprehensión, ¿no? Por cuestiones de extradición. Eh, Para referencia también viene esta diapositiva que habla del anterior sistema del Código Federal de Procedimientos Penales, donde nos indica el artículo 414 en qué supuesto se daba la reaprehensión. Y también aquí se hace referencia a una tesis aislada de la Corte Suprema aquí en México, donde nos habla de la reaprehensión. Como les comento, la reaprensión en el nuevo sistema nada más viene en un párrafo, no hace la especificación, ¿no? ¿Qué es la reaprensión? Si se van a lo que dice textualmente de la extradición, no viene bien aclarada. Eh, Básicamente se podría decir que en el nuevo sistema bien establecida está la citación, la comparecencia y la aprehensión. Entonces, por cuanto a este tema, no sé si quieran hacer preguntas, está medio enredoso, siento. Entonces, pues es el momento, ¿no? De una vez para aclarar las dudas eh, respecto de dichas formas de conducción, ¿no? Sin detenido a proceso. Creo que nadie tiene preguntas, sino para, bueno, sería todo por cuanto hace esta clase, que es el tema de formas de conducción a Profe, proceso. estamos leyendo la detenidamente para hacer la pregunta. Ah, sí, sin tema. Maestro Alan, en caso de entonces de que es una persona adulta y que esté enferma y esté recluido, a él le pueden dar esa persona como la casa por... Perdón, se cortó el audio. Ah, si se le puede dar a una persona adulta que esté recluida por causa de la enfermedad y ya avanzado en edad, entonces se le puede dar la casa por cárcel. Mm, a ver, una disculpa, la casa por cárcel, ahí sí no entendí. Sí, por ejemplo, en el caso de que hay personas que han sido imputadas, pero que llevan en el lugar detenidos y ha pasado ya varios años y el tiempo ya les llegó, por ejemplo, a 70 años y después de esos 70 años se encuentra enfermo. Por lo contrario, entonces, esta persona ya no debe estar recluido dentro de un muro, así mural, ¿no? Ya, ese sí, bueno, ese ya es un tema de respecto a la ejecución de las penas, ¿no? Eh, que pueden compurgar la pena por la edad avanzada por enfermedad en libertad, ¿no? En su domicilio. Eh,
Sí se puede dar en México. Ahorita no tengo a la mano a partir de qué edad ya se da que pueden gozar de la libertad, ¿no? Los sentenciados respecto a un ilícito, los cuales sean mayores de determinada edad, ¿no? Pero sí se da en México, no guarda relación con el tema de la citación a aprehensión o comparecencia, pero también en México están esos supuestos, ¿no? Por los cuales dicha persona puede compurgar su pena en su domicilio por cuestiones de enfermedad, ¿no? Ya son temas de semilibertad, libertad anticipada, ejecución de penas, ¿no? Que ya vienen en el Código Penal Federal y en la ley especial, que en este caso es la de ejecución de penas. Estos temas son Gracias. sí, estos temas son como lo dice el código, de formas de conducción a proceso, ¿no? A proceso que es a través de la citación, comparecencia, aprehensión. Y como lo referí, la citación no nada más es a proceso, también la hace el fiscal, ¿no? En el actuar de su investigación. A citación puede requerir a testigos, al propio imputado, este, o incluso al denunciante, ¿no? A efecto de que ratifique su denuncia, ¿no? De dicho ilícito. Tenemos que en estas diapositivas hacía mención de denuncia o querella, ¿no? En ese caso es cuando se agota la citación, ¿no? A efecto de que existe a veces la denuncia de forma escrita, pero el fiscal, aparte que no nada más consta que hagan la denuncia de forma escrita, ¿no? Sino que la tienen que ir a ratificar, porque en la ratificación es donde se da la protesta, la protesta del cargo. En su caso, y se les exhorta a conducirse con verdad. Entonces, ahí ya se lleva, si se dan cuenta, la citación y no es una forma de conducción al proceso, aunque así lo refiere el artículo 141, como se indica en la primera diapositiva, ¿no? Que dice la fracción uno citatorio al imputado para audiencia inicial. Pues no nada más se da para ese supuesto el citatorio, se da también en investigación del fiscal sin estar ante sede jurisdiccional. Las demás sí, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión, pues ya son libradas por un juez, ¿no? Por una autoridad judicial. No sé si ya quedó más claro. Sí, maestro, muchísimas gracias. Muy Sí, el código nos establece así tal cual como vienen las diapositivas. Eh, Aclaro el punto, eh, se lleva el citatorio cuando se solicita audiencia inicial al juez por parte del fiscal, a efecto de que se realice la audiencia inicial sin detenido. Y bueno, cuando no se acude por parte de la persona que es citada como imputado, es que se solicita la orden de comparecencia y posteriormente la orden de aprehensión. Como se vuelve a repetir, a veces el fiscal no quiere agotar la orden de comparecencia por el riesgo de fuga, por la cuestión del delito que amerita prisión preventiva, y entonces se solicita de forma inmediata la orden de aprehensión sin agotar la orden de comparecencia. Pero eso ya es facultad del juez. Si obliga al fiscal que primero se agote la orden de comparecencia previo a ir a la orden de aprehensión, que así no viene establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como se indica en estas diapositivas, pero así es como se desarrolla. Que si en la práctica obligan a agotar, ¿no? Como de forma escalonada. Primero la fracción uno, después la fracción 2 y después la fracción tercera. Pero digo, depende del delito también, ¿no? No va a agotar a lo mejor una orden de comparecencia en casos de delincuencia organizada. Directamente se va a la orden de aprehensión. Y comentaban el otra vez aquí en México, hay muchas, en la actualidad y en la práctica,
la gente dice, oye, es que ya me libraron orden de aprehensión y nunca me citaron audiencia inicial. Me decían el otro vez, ¿se puede ir a audiencia inicial sin que cite previamente a la persona que se va a imputar? Y bueno, en la mayoría de las prácticas de las policías o de las quienes llevan a cabo esta citación, a veces se da erróneamente, ¿no? El domicilio y bueno, se plasma en dicha actuación del citatorio que no se encontró a la persona. Entonces, ante esa no, ante esa actuación que no se encontró a la persona en citación, es que se libra la orden de aprehensión. Podríamos decir que se está pues actuando mal por parte de las autoridades, ¿no? A efecto de no darle ese derecho de la citación, porque saben que si lo citan se va a evadir de la justicia. Entonces, ya lo tienen ubicado, hacen una mala notificación, dicen que no se pudo llevar a cabo la citación y entonces de forma directa solicitan la orden de aprehensión. Y ya no los ponen sobre aviso en casos de delincuencia organizada respecto de dicha citación, porque se te va a evadir. No sé si me entendí en este punto. Sí, maestro, muchísimas gracias. Está bien. Ajá, que esa es la complejidad, compañero Carlos, que a veces dicen, no, pero es que no se agotó la citación. Pues así lo plasmaron, que se quiso realizar la citación y no se localizó a la persona. Obviamente ya es astucia de la autoridad, ¿no? Que realiza esa mala citación a efecto de forma inmediata conseguir la orden de aprehensión. Ya son cuestiones más que nada de eh, no sé si llamarlas malas prácticas, ¿no? Por parte de las autoridades, tanto fiscalías como a veces de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y ahí entra otra vez nuevamente, que a veces no se agotan tal cual como viene en el código, por cuestiones de estas, podría llamarse malas prácticas, pero lo que en ley viene es así, citación, orden de comparecencia y orden de aprehensión. Y como comentamos, en una fracción de dicho, en un párrafo de dicho artículo 141, se contempla la reaprehensión. Reaprehensión que era más vigente en el anterior sistema procesal, en esto nada más nos indica en cuestiones de extradición y no viene muy aclarado por qué se da dicha reaprehensión, ¿no? Ahí más que nada habría que irse a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, si no hay más preguntas, yo creo que sería todo por cuanto hace a este tema. Sí me interesa que lo comprendan bien, porque bueno, sí se presta confusión, ¿no? Porque en la práctica van a decir, no, pues para todo es citatorio, ¿no? Pero pues, una vez no se lleva así como de forma escalonada, como se comentó. ¿Alguna duda? Cuando que no queden preguntas en el aire. Y posteriormente, cuando estemos en otras fases procesales, pues ya no se tenga que abordar este punto. Creo que no hay ninguna, ¿verdad? Bueno, pues sería todo, compañeros. Buenas noches y gracias por la atención prestada. Les estoy Buenas enviando noches, las diapositivas maestro. en el WhatsApp. Gracias. A usted, A maestro, usted, mil maestro, gracias. Feliz muchísimas noche. gracias. Que tenga feliz noche. Gracias. Gracias, maestro, que esté Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Licenciado, muchísimas gracias. Buenas noches. Igual, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas maestra. noches, maestra Joana, ¿cómo está usted? Bien, Hola, gracias a licenciada. Dios. Muy buenas
Buenas Buenas noches, noches. maestra. Espero que todos se encuentren bien. ¿Me regalan un segundo, por favor? De la gripa, Maestra, muy ¿cómo buenas siguió el noches. malestar? Para el día de hoy habíamos hablado que conversaríamos sobre la competencia. Tengo preparado un taller que quisiera que resolviéramos primero para que cuando hablemos de competencia quizás traigamos más dudas y aprovechemos un poco más la clase, atendiendo que hoy es una fecha para quienes celebran el Día de San Valentín y el amor de las parejas, la familia, los amigos. Pues decidí enviarles con Carla. Carlita va a enviar el taller al grupo de que tienen todos en WhatsApp. Me han añadido a mí al grupo. Estaré atenta a cualquier duda que surja del taller. El taller básicamente pues trata de jurisdicción de lo que ya habíamos hablado. Tiene algunas preguntas y unos casos sobre jurisdicción y competencia. No se preocupen por si queda bien o mal. Quisiera que lo desarrolláramos en grupos de 5, porque veo que somos más o menos 25, que lo desarrolláramos en grupos de 5 y la próxima clase en un espacio corto lo socializamos, lo corregimos, hacemos apuntes y aprendemos un poco más de competencia y jurisdicción juntos. Esto con el fin de que hacer un poco más dinámica y, y pues bastante enriquecedora la clase. Entonces, este es el fin precisamente del taller, que podamos participar más con más dudas. Pues, de la práctica surgen muchas dudas. En ese taller van a encontrar casos, van a encontrar tres formas en que está desarrollado el taller. Una primera parte, como términos y cosas así. Otra segunda parte que son de casos y una tercera parte que sí es un tema de análisis a fin de que empecemos a desarrollar competencias eh, de redacción, de organización de ideas y de que empecemos a crear un concepto propio de cualquier área del derecho. Entonces, voy a estar atenta a cualquier cosa, cualquier duda que surja, no importa si el taller está bien o mal, háganlo por favor a conciencia. Les voy a enviar también, ahora que estoy incluida al grupo de WhatsApp, les voy a enviar un libro que fue un libro que me ayudó a formar en el derecho procesal civil, pues un poco antiguo, pero se percibe bien la lectura y los temas. Dentro de ese libro van a encontrar jurisdicción, van a encontrar un tema de competencia, van a encontrar un poco de lo que vamos a ver en las próximas clases. Eh, creo que esto es la base fundamental dentro de la práctica. La jurisdicción y la competencia es fundamental para la práctica y por eso quiero que le dediquemos un poquito. Ya lo voy a enviar al grupo de Alejandro para que todos lo tengan. Eh, entonces sí, por eso digamos que le estamos dedicando un poquito más de tiempo y espacio a esto. Entonces, quedo atenta en cualquier momento de la otra semana que les surjan, descansen este fin de semana de sus clases y sus labores. Y en la próxima semana, en cualquier momento que les surja una duda, que algo no lo entiendan o que necesiten mayor precisión sobre alguna pregunta, por favor me escriben al grupo, yo voy a estar pendiente del grupo eh, y por ahí vamos resolviendo las dudas para todos.
Feliz día San Valentín para quienes celebran y conmemoran este día. Pues me lo entreguen en la próxima clase. La ideal es que bueno, entonces me lo envían al correo que voy a escribir el grupo de WhatsApp antes de iniciar la clase para yo tener y revisar qué fue lo que hicieron y en clase socializamos, corregimos quienes tengan que corregir para que les quede claro el taller. Hablamos de competencia ese día y yo creo que iniciamos con acción y contracción ya el próximo viernes. Entonces, esas son las indicaciones para hoy. Quedo pendiente y quedo atenta a cualquier cosa que necesiten. De nuevo, feliz día y feliz Muchas fin de semana. gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿listo? Muchas gracias, doctora, que esté muy bien igualmente. Dios les bendiga a Gracias, todos. doctora. Hasta Licenciada, luego. una Bueno, preguntita. ¿quién me habla? ¿Amir? Sí, muchas gracias por su consideración. Y para usted también un bonito día de San Valentín. No escucho, perdón. ¿Quién me habló? Licenciada, bueno, la pregunta que le iba a hacer le habla Elvio Meneses. Sí, Licenciada Johanna, igualmente feliz día de San Valentín. muchas Aunque, gracias, Elvio. eh, aunque acá pues, no lo celebramos, pero bueno. La pregunta era, si usted fue la que envió lo de Ah, el taller, medios, no, usted envió el taller al grupo, ¿cierto? ya me agregaron, sí, ya estoy en el grupo. No veo su número. Bueno, Voy a escribir, acabo de escribir para que identifiquen mi número. ¿Listo? muchísimas gracias, Listo. Maestra, licenciada. buenas Ya noches. Voy a ahora sí escribir de una vez aparecí. mi correo. Maestra, buenas noches. Ok, Le muchísimas habla gracias. Dios le Amir bendiga. Manza. Le decía Hola, Mil, que, buenas noches. le decía que agradeciéndole la consideración con los compañeros, algunos celebrarán y desearle a usted también que tenga una celebración con los suyos de San Valentín, pero sobre todas las cosas que su salud sea restaurada, ¿oye? Muchas gracias, Amir, muy amable. Entonces entonces la entrega me lo envían el correo, pues así sea a las 8:15 de la noche, pero que estén todos ya una sola persona por grupo, o sea, dentro del resuelve del taller, identifiquen quiénes hacen parte del grupo y una sola personita me lo envía, pues para no tener 25 correos, sino solo 5 correos y yo puedo revisar pues más fácilmente. Entonces, antes de las 8:15 de la noche del próximo viernes, el taller en mi correo para que socialicemos, corrijamos, preguntamos, hagan preguntas eh, y ahí vamos construyendo conocimiento entre todos, ¿vale? De acuerdo, licenciada. Muchísimas gracias. Usted muy amable. Que se mejore Bueno, pronto. feliz noche para todos. Igualmente, feliz noche para todos, Muy maestra y Feliz todos los noche, compañeros. muchas gracias.